Bienvenidos a todos y todas a un nuevo caso. Pónganse cómodos, comencemos. Primero que nada, invitarlos a que vayan y busquen algo para comer, para botanear. Yo voy a comer. Es hora de comida, voy a comer una hamburguesa con un refresco. Pongan pausa, aquí los esperamos. Hoy vamos a hablar de Steven Steiner. Él fue secuestrado y fue abusado íntimamente durante 7 años. Steven tenía 7 años el 4 de diciembre de 1972 cuando le habla una persona, un hombre que distribuía panfletos religiosos. Este hombre le dijo a Steven que quería hablar con su madre para recoger unas donaciones y que pues lo podía acompañar a su casa. Y Steven era un niño, así que lo aceptó. Pero dentro del coche estaba esperando Kenneth Parnell. Él era un depredador íntimo. Kenneth era extremadamente manipulador, tanto que se acerca a Edward, una persona que estaba predicando, y lo convence para que se acerque a Steven con la excusa de que había sido elegido por Dios para guiar los caminos del niño. Cuando los padres se dieron cuenta que su hijo tardaba demasiado tiempo en llegar, pues se preocuparon demasiado. Después de ser secuestrado, Steven fue llevado a la casa de Kenneth. El abuso comenzó inmediatamente. Incluso Steven intentó resistirse al principio, pero se dio cuenta que era imposible, porque pues Kenneth era adulto. Tras una semana de cautiverio, el secuestrador le dijo a Steven que su familia ya no lo quería y que su ausencia incluso les ayudaba económicamente. Steven se resistía a creerlo, pero Kenneth le insistía tanto y un día incluso le dijo que Kenneth ya tenía la custodia definitiva de Steven. Steven era constantemente amenazado si él contaba de los abusos. Kenneth le amenazaba con golpes. También se vio obligado a adoptar el nombre de Dennis Parnell y llamar a Kenneth como su papá. La familia de Steven puso mucho empeño en la búsqueda, pero se iniciaron varios fallos por parte de la policía. Se produjeron miles de carteles con la foto y la descripción del niño para que las autoridades las distribuyeran en algún parque local. Pero, según los testimonios, estos carteles nunca fueron vistos por la comunidad, siendo que este mismo parque fue frecuentado algunas veces por Kenneth y por el niño secuestrado. Kenneth ya tenía antecedentes policiales por agredir íntimamente a otro niño de 9 años, pero por alguna razón desconocida, su nombre nunca se incluyó en los registros de pedofilia de la región. Kenneth nunca fue considerado sospechoso por la policía. El FBI solicitó la lista de empleados de la empresa para la que trabajaba Kenneth. La empresa no solo tardó 3 meses en proporcionar los registros, sino que lo hizo de forma incompleta. Los nombres del delincuente y de otras muchas personas que eran empleados nunca se entregaron a la policía. Unos 30 días después del secuestro, Kenneth inscribe a Steven en una escuela local, presentándolo como su hijo. La familia del niño incluso visitó este distrito escolar y repartió folletos con la foto del niño, que tampoco se distribuyeron.
Es importante tener en cuenta que el caso tuvo lugar en los años 70, lo que significaba que se necesitaban pocos documentos y que además era muy factible falsificar casi cualquier cosa en papel. Esto le facilitó la vida a Kenneth cuando afirmó ser el padre de Steven. La familia Steiner también se puso en contacto con dos grandes cadenas de televisión para que el caso ganara visibilidad, pero las cadenas alegaron que este caso no era interesante para la televisión y nunca lo transmitieron. En 1979, Kenneth le pide a Steven que invite a un compañero del colegio llamado Rich a jugar en la caravana donde ellos vivían. Cuando los niños llegan a casa, Kenneth le ofrece a Rich $5 para que le hiciera favores íntimos, pero el niño no aceptó y salió corriendo de ahí. El día de San Valentín de 1980, junto con un amigo, Kenneth secuestró a otro niño, Timothy Wade, que solo tenía 5 años. Muchas veces Kenneth le pidió ayuda a Steven para secuestrar a otros niños, pero Steven siempre se negó. En cuanto llegó Timothy, Steven se encariñó con él y se juró a sí mismo que no le dejaría sufrir lo que él mismo había sufrido. El primer día de cautiverio, Steven intentó escapar con el chico más joven, pero por alguna razón no lo consiguieron. Desde ese día empieza a salir temprano de la escuela para llegar a casa antes que Kenneth, y así él evitaba que el menor fuera maltratado. Y funcionó. Timothy nunca fue abusado íntimamente. Steven realizó varios intentos de fuga para devolver a Timothy con su familia, pero todos fueron frustrados. El 1 de marzo de 1980, Steven y el niño de 5 años fueron a una estación de policía. Ahí le dijo al niño que él se quedaría afuera y que Timothy debería de entrar y decirle a los policías todo lo que estaba sucediendo. Pero 5 minutos después, Timothy corrió de nuevo a sus brazos. Tal escena llamó la atención de un oficial de policía que decidió seguirlos hasta su casa. Con la ayuda de refuerzo, los chicos fueron llevados de nuevo a la comisaría, y ahí Steven les contó que llevaba más de 7 años secuestrado. Se negó a decir el nombre del secuestrador hasta que los policías prometieron ofrecerle ayuda si él estaba enfermo. Kenneth fue arrestado y Steven tuvo que identificarlo personalmente. Timothy regresó con su familia y Steven fue enviado a su casa. Kenneth Eugene Parnell. Vamos a hablar un poco de él. Él era originario de Texas, en Estados Unidos. Desde muy joven mostró señales de comportamiento extraño. A la edad de 5 años sacó 4 de sus dientes con unas pinzas, y en los años siguientes él intentó lesionarse y cegarse varias veces. Cuando él tenía 13 años, fue agredido íntimamente por un hombre mayor, y tras esta experiencia traumática encendió fuego a un pasto y fue enviado a un centro de menores. Allí, su psiquiatra lo describió como un hombre con una sofisticada disposición a la perversión. Al año siguiente, robó un coche y fue detenido en 1948 cuando él tenía 13 años. Después fue detenido de nuevo, esta vez por realizar un acto íntimo
en público. 2 meses después del robo de otro coche, fue detenido y poco después se escapó del centro de menores. Según Kenneth, la fuga estuvo motivada por el deseo de perseguir a un chico que conocía y que le parecía atractivo. Al cabo de unos días fue detenido de nuevo e intentó suicidarse. A esto le siguió una estancia en el hospital psiquiátrico del que consiguió escapar y volvió a perseguir al mismo chico de antes. A los 19 años fue condenado por agredir íntimamente a un niño de 9 años. Y en el juicio llegó a confesar que sintió un inmenso impulso de estrangular al niño durante el acto. Kenneth fue diagnosticado oficialmente como psicópata íntimo y enviado a un hospital psiquiátrico donde se escapó y fue detenido de nuevo. Finalmente, en una prisión de máxima seguridad, solo cumplió 3 años y salió en libertad condicional. Por infringir la ley fue detenido varias veces más y pasó los siguientes años entrando y saliendo de prisión. Se casó 2 veces y tuvo 2 hijos. Por los secuestros de los niños, siguiendo las leyes de la época, Kenneth Parnell fue condenado a solo 20 meses de prisión por el secuestro de Steven, que duró 7 años. En total, sumando la sentencia relativa a Timothy White, fue condenado a 8 años y 8 meses en total. Pero fue liberado después de 5 años por buena conducta y murió en 2008 por causas naturales. Steven sufrió mucho cuando él regresa a su vida familiar. El acoso que sufrió en la escuela por haber sido víctima de abusos íntimos le hizo finalmente abandonar los estudios. En casa, Steven también tuvo problemas, porque la educación de Parnell era muy mala. Parnell le permitía a Steven beber y le permitía fumar cuando él quisiera. Pero cuando Steven regresa a casa, se encuentra con las normas de una vida sana. En una ocasión incluso fue expulsado de la casa por su padre, lo que se resolvió unos días después. Lamentablemente, a la edad de 24 años, Steven murió en un accidente de tráfico. En ese momento estaba casado y tenía 2 hijos. Su vida estaba por fin encarrilada. El conductor que le atropelló le negó la ayuda. Cuando fue detenido solo cumplió 3 meses de cárcel y pagó una multa de $100. La vida de Timothy White fue mejor. Timothy White se convirtió en ayudante del sheriff, defendió a las víctimas de abusos íntimos y fue implacable en la búsqueda de la cadena perpetua de Kenneth, algo que nunca sucedió. Timothy se casó, tuvo 2 hijos, pero desgraciadamente a los 35 años murió de una embolia pulmonar. El hermano mayor de Steven, Carl Steiner, fue condenado en 1999 porque él le quitó la vida a 4 mujeres en el Parque Nacional donde él trabajaba, llegando a ser conocido como el asesino del parque Yosemite. Se convierte en un asesino en serie, según él, debido a la negligencia de sus padres, que estaban demasiado involucrados en la búsqueda de Steven y no prestaron suficiente atención a los otros hermanos. Lo que fue desmentido posteriormente. Cray incluso confesó que antes de que su hermano fuera secuestrado, él ya tenía deseo de quitarle la vida a mujeres. Esto es todo.
Espero hayan disfrutado del caso. Recuerden suscribirse, dejar su like, darle a la campanita para que les avise cuando hay nuevos videos, comentar, compartir los videos a quienes saben que les interesan estos temas. Sin nada más que decir y de todo corazón, deseo que terminen de tener un maravilloso día, tarde o noche. Hasta el próximo crimen.